¿Qué tanta tecnología de la que vemos es extraterrestre y qué tanta es ya de nosotros? ¿Cómo está eso? Voy a hablar del ejército de israelí, uno de los más poderosos del mundo. Utiliza protecciones físicas, pero también parapsicológicas. Forman parte de ella personajes como Uri Geller, mentalista, estudiado por la CIA y ha trabajado en la cúpula de acero con sus facultades. Y lo más importante de ese asunto es de que me dijeron que ellos tienen un archivo exclusivamente en la Fuerza Aérea que nadie sabe que existe, donde están los reportes que ellos mismos generan de esas cosas raras que ven en el cielo. ¿Cómo sucede que esta noticia no sea un revuelco mundial que lo ves y dices, ay, mira, déjame doy la vuelta a la página a ver lo que sigue? El control hoy día lo ejercen a través de la sobreinformación. Juegan con nosotros, se aprovechan de nosotros, se alimentan de nosotros. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa muy distinta a la realidad. Hola a todos y bienvenidos a su estudio. Estoy bien contento porque me vine a Ciudad de México a grabar y les pedí, aquí tengo a Lourdes, Johanan, que ya los conocen seguramente, grabar en el estudio y dije, bueno, pues ya estamos aquí, nos sentamos, ya están las cámaras, las luces, Ya está todo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién sabe? Pues vamos a sentarnos a ver qué sale. Y aparte me sirve aprender de ustedes que tienen más experiencia. A mí me dan su feedback cuando se acabe esto, a ver cómo puedo mejorar mis capacidades de entrevistador, podcastero, youtubero y todas esas cosas. Pero muchas gracias. Primero el estudio, bien padre, felicidades, todo súper bien. Muchas gracias. Y luego pues por sentarse un ratito aquí conmigo. Muchas gracias. Hombre. Es un placer, Javier. Muchísimas gracias por entrevistarnos, por visitarnos y por hacer magia en este ratito que vamos a tener de conversación. Gracias. Claro, y un saludo a toda la gente que nos mira y gracias por tomarnos en cuenta para estar en tu podcast. Porque mira, creo que es lo del momento y ya, ahora ya no son miles, son millones de personas que consumen nuestros contenidos y qué bueno. Y hay que hacer sinergia entre todos. Sí, definitivamente, porque si creemos, al menos eso creemos, que tenemos un buen mensaje o un mensaje que compartir positivo, porque yo así lo creo, ¿no? Pues qué mejor que lo escuchen más a que lo escuchen menos. Claro. Con la intención, sobre todo con la intención con la que lo hacemos, con mucho corazón. Ese es el tema, que al final esto, por lo menos para nosotros, es una vocación. Es algo muy vocacional el hacer una carrera como el periodismo, que nosotros venimos los dos de la prensa convencional, de la televisión convencional, y dejar, lo he dicho ya muchas veces, lo seguro por el interrogante, porque la gente está en redes sociales, y hacer periodismo en redes sociales porque crees que son temas de crecimiento es un salto infinito, pero muy gratificante. Claro, y mira, yo creo que cuando ya lo traemos en la sangre, Javier, que me imagino que tú también lo debes de traer en la sangre, los temas, el misterio, el saber qué es lo que está pasando, la gente que nos mira. Y cuando tienes oportunidad de viajar, de leer, de estudiar, de estar frente a los testigos, la historia cambia. Sí. La historia cambia porque hay muchas cosas que no sabemos hasta el día y el momento que estamos frente al testigo, porque siempre se dice, es que ya está todo publicado en internet. Pues no, porque cuando llegamos a los sitios hay cosas todavía que faltan por contar. Sí. Y parecería en esta Matrix, en esta holografía, en esta ilusión, en este planeta, que se va desdoblando la historia. Llegas a lo que supuestamente era el fondo y de pronto dices, no, había más, o se ramifica y dices, wow, nunca vamos a acabar porque esta es la experiencia humana a final de cuentas, ¿no? Claro, exactamente, sí, yo creo que es lo que tenemos que entender, que una vida no nos va a dar para aprender, conocer, indagar todos los misterios que hay en el mundo. No nos da una vida y a lo mejor es nuestro pretexto para regresar acá, ¿no? Pues sí. Puede ser. Lo interesante de esto es que en realidad es algo muy sencillo. Hemos venido aquí a acumular experiencias, a vivir cosas, ¿no? Tanto cosas buenas como malas. El tema es que pases por la vida haciendo que cuente, creciendo a través de cada una de esas experiencias. Y sin embargo estamos como dormidos, ¿no? Estamos en una sociedad donde se nos ha vendido una película completamente diferente. Que hay que consumir, que hay que comprar cosas materiales, que tienes que ser competitivo
Y todo ese rollo de vida que nos han montado te tiene dormida la parte que no te puedes llevar a la caja de madera de pino. Lo que te llevas son experiencias. Y este mundo del podcast, con espacios como el tuyo, nos da la oportunidad de recordarle a la gente que esto es mucho más grande de lo que nos han contado, ¿no? Sí, más profundo, más hermoso. Claro. Bueno, y dices, nos dicen qué comprar, nos dicen qué hacer, qué pensar. ¿Y será que también nos dicen qué sí existe y qué no existe? Y aquí es donde empezamos ahora sí con lo que yo quiero preguntarles, porque ustedes tienen más experiencia en muchas áreas, pero una de estas, la que creo que más todavía, el tema, vamos a llamar paranormal. Y nos vamos a encontrar pronto en esta expo de UFO. Ahorita platicamos de eso, pero ¿será que todos los que nos creímos la historia, el cuento, todos los que compramos esa farsa de que no existe algo, después batallamos para verlo hasta que de alguna manera decimos, sí es cierto, ahí está, y a partir de ahí se manifiesta? ¿Cómo es esto? Esto es así porque desde el punto de vista de la parapsicología, que es una disciplina que sí, pseudocientífica, lo que tú quieras, hay estudios universitarios desde hace muchísimas décadas. Los principales ejércitos del mundo tienen rama parapsicológica a la fecha, ¿eh? Voy a hablar del ejército de israelí, uno de los más poderosos del mundo. Utiliza protecciones físicas, pero también parapsicológicas. Forman parte de ella personajes como Uri Geller, mentalista, estudiado por la CIA, que aparece en la documentación desclasificada de la CIA como que han estudiado sus capacidades y han visto que es verdad. Soy súper criticada por esto, pero cualquier persona que quiera buscar, por mucho que Uri Geller digan que el que dobla cucharas en la tele, no. Documentos de la CIA desclasificados que dicen que sus capacidades son reales, y ha trabajado en la cúpula de acero, la cúpula de hierro que tiene Israel, antimisiles. En estos conflictos que está teniendo, Uri Geller ha participado con sus facultades. Esto está pasando ahora. Entonces, la parapsicología desde hace mucho tiempo nos dice que de los 7 años para abajo, toda persona puede experimentar cosas porque no tiene la lógica del adulto. A partir de los 7 años es cuando nos empezamos a empapar como una esponja de lo que la sociedad nos dice que no puede ser y se niega la experiencia. Queda dormida la facultad hasta la adolescencia, donde los que son los dotados psíquicos más fuertes, con todo el tema hormonal de la adolescencia y de encontrarse fuera del lugar, empieza a despertar otra vez al fenómeno. Ocurren los poltergeist. La mayoría de poltergeist suceden en presencia, normalmente de un adolescente, que lo está provocando sin ser consciente. Pero de los 7 años para abajo, porque no tenemos esa lógica de pensar, wow, esto no existe, vivimos experiencias. Y eso está demostrado, ¿no, Johanna? Claro, desde luego. Vemos que siempre los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, hay un interés desmedido sobre nuestras temáticas, sobre los fenómenos paranormales, sobre los extraterrestres, pero así también sobre los seres dimensionales. Si de por sí ya es un caos pensar en extraterrestres ahora que lleguen, que los agentes de inteligencia de los Estados Unidos le dieron seguimiento a seres que no sabían si eran del futuro o seres de otras dimensiones, ya nos vuela la cabeza eso. Pero vemos que hay mucho interés, vemos que han sido diversas universidades en la Unión Americana que han sido patrocinadas por el gobierno estadounidense para llegar a conclusiones de qué es lo que sucede acá adentro. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas aseguran ver un ovni, un extraterrestre? Cuando las personas refieren que se mueven los objetos en su casa. Entonces vemos que hay un interés y que si hay resultados, entonces estos temas son reales, son auténticos, más allá de lo que digan, no, es que está loquito, no, es que mándenlo al psiquiatra. No, realmente la gente está viviendo experiencias que en la mayoría de ocasiones no tienen una explicación. Pero lo viven. El hecho de que no haya una explicación no quiere decir que no exista, que no le esté ocurriendo, que no esté dañando a las personas. Y mira, creo que dentro del área que yo manejo, que es el tema del contactismo, hay un tema que yo he puesto el dedo en la llaga ya desde hace algunos años,
de que las autoridades gubernamentales en cualquier parte del mundo no saben cómo atender a las personas que refieren haber vivido una experiencia de secuestro extraterrestre. Más allá de lo que se pueda pensar, la gente vive con un trauma, vive con secuelas en su cuerpo, con secuelas de salud, y que las personas refieren que algo en la noche se los llevó al interior de un objeto enorme y le hicieron pruebas de todo tipo y le metieron cosas por todos lados. Y cuando digo por todos lados es literal. Y nadie los atiende. Cuando la gente va y les dice a los psicólogos o a los médicos, oiga, me pasó esto, tómese un mejoralito. ¿Cómo un mejoralito? Tómese una aspirina. ¿Cómo una aspirina? Con eso no vas a sanar a una persona. Con eso no vas a ayudar a una persona que presente algún trauma o algún problema de salud generado por estas temáticas. Pero no hay nadie quien los atienda, quien los cuide, quien los proteja. Entonces creo que ya llegó el momento en que tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer lo necesario para que esa gente que vive ese tipo de experiencias pueda obtener un beneficio de los doctores, de los psicólogos, y que también ellos se vayan concentrando en el aspecto de que hay dentro de todas estas temáticas un área que raya en lo que no tiene una explicación, pero que la gente está sufriendo, que la gente está padeciendo esos síntomas. Sí, y fíjate, pensando en tecnología desde la psicología, yo creo que si yo utilizo la palabra dormidos y despiertos, no nos termina de quedar muy claro a lo que voy. Yo más bien llamaría hipnotizados. Hablando de esto, o sea, ¿cómo sucede a este grado de hipnotismo que teniendo al presidente de Estados Unidos actualmente hablando de esto, claro, y al expresidente, bueno, expresidente hablando de esto? Es que yo creo que es un tema de capas de hipnotismo. Porque ¿cómo es posible que esta noticia que salió esta semana pasada, claro, no sea un revuelco mundial cuando hay otras cosas que a mí me parecen mucho menos importantes y que están ahí en todos los encabezados? ¿Cómo sucede este hipnotismo que es tan fuerte que lo ves y dices, ay, mira, acaban de decir que sí existen, pero déjame doy la vuelta a la página a ver lo que sigue? Claro. El control hoy día lo ejercen a través de la sobreinformación. No es que nos nieguen la información está ahí. A mí me molesta mucho cuando dicen que el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre es una cuestión de fe. No, perdona, nada de fe. Es una cuestión de información. La persona medianamente informada sobre este asunto sabe que es real. Otra cosa es el origen. Hay cientos de hipótesis que podrían explicar el origen del fenómeno, pero el fenómeno es completamente real. De eso no hay dudas, entonces no es un tema de fe. Ahora, ¿cómo silencian esa información? La información está ahí, pero te meten tanto todos los días a través del celular, a través de las pantallas, que tú ya no sabes a dónde atender, que tu cerebro entra en modo dormir, básicamente, y ya se pierde lo importante. Claro. Entre la gran dimensión de información a la que estamos sometidos. Mira, ahora que haces mención a las palabras que dio este señor Donald Trump sobre el tema de los ovnis, que ordenaba a diversas dependencias gubernamentales para que abrieran lo que se tuviera de información, a grandes rasgos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero ese fue el mensaje. A los pocos minutos, el encargado del Pentágono pone un emoji de una carita de un extraterrestre y el de a sus órdenes, ¿no? Headset. Exacto. Y vemos que muchas otras dependencias, congresistas aplaudiendo. Era la noticia del momento. En cuestión de minutos eran millones de personas que se estaban enterando. Todos los noticieros en ese momento hablando de la noticia. El internet se rompía por esa información. ¿Qué crees que pasó en los periódicos que se publican en la Ciudad de México? Compré todos. Al día siguiente compré todos porque dije, bueno, seguramente va a venir algo en primera plana. Nadie publicó. Nadie publicó. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, no sabemos, pero nadie lo publicó. Y eso nos da a entender que pareciera que no estamos preparados para el tema, porque a lo mejor pensaron, ay, es una broma de Donald Trump. No, lo dijo fuerte, tajante, y la demás gente de diversas dependencias comenzaron a contestar,
lo entendimos y lo vamos a hacer. Mira, yo como un dato, sin fin de ofender a nadie, pero sí como un dato, la música llega a Europa, por ejemplo, en los tiempos de la música electrónica. Acá en México no la escuchábamos y en Europa había unos raves y conciertos fenomenales. Luego pasa a Estados Unidos, años después. Y acá en México, nada. Por ahí algunos que otros locos que nos gustó, pues la jalamos y decían todos, esa música está horrible. Años después llega la música electrónica y revienta pues México en todos los sentidos, ¿no? Los DJs y todo esto. Y así como la música, muchas cosas más. El ejercicio, el yoga, claro, la alimentación. Yo voy llegando de Los Ángeles y es increíble que allá, al menos la gente que estaba en esta exposición, estaba en otro nivel de lo que está buscando. Acá seguimos con temas de sanar a papá, sanar a mamá y constelaciones familiares y no. Claro. La ley del Dr. Hammer, muy bueno todo. Allá están hablando ya de esto, del contacto. ¿No será que quien quiera estar a la vanguardia habría de ponerse las pilas en lo que se está viendo allá porque es lo que viene para acá? El tema extraterrestre, que para nosotros en nuestros temas puede ser anecdótico, para los medios de comunicación es lo que en España hemos llamado una serpiente de verano. Utilizan el tema como relleno cuando no hay información. Si es fin de semana, no hay actividad política, relleno. Si son vacaciones, relleno, porque no hay actividad política, porque los políticos no están generando notas. Y en el caso de esta noticia de Donald Trump fue por la noche. No se pararon las rotativas, no les interesó. Nadie, no hubo programación especial. La única programación especial en México fue Maussan Televisión, un programa que estaba Maussan, Jaime en directo, con su hijo Sebastián y con Johanna. Fue la única programación especial, se paró todo para hablar del tema. Entonces, los medios generales hacen un uso indebido de nuestras temáticas, lo usan a discreción cuando les interesa, pero... Dios mío. El marciano. El marciano se aventó, está enfadado por la falta de seriedad en el tema. Silicon Valley está a lo que da con nuestros temas, porque ya no es un asunto de saber o no saber, de que la población acepte o no que existen civilizaciones avanzadas. Es un tema monetario, es un tema de la tecnología que presenta el fenómeno ovni, desde luego, y de lo que puede aportar en el campo armamentístico, geopolítico y mineral, porque ya hemos agotado este planeta y la idea es ver el agosto que hacemos en otros planetas. Ese es el tema, es una inversión. Claro, exactamente. Mira, a ver, Estados Unidos está buscando un material, una aleación, un algo para que en la teoría se tiene una aeronave que va a estar en el espacio exterior. La patente ya está. Ya eso ya está. Existe. En la teoría ya existe. Ajá. Va a estar en el espacio exterior, en nuestra atmósfera y en el fondo marino. Así tal cual. Ya está. Es triangular. Te vamos a pasar las imágenes para que se puedan compartir aquí. Está en Google Patents, es pública. Es una patente de la Marina de Estados Unidos, pero no dice en la patente si la nave ya existe o no, solo está sobre el papel. Claro. El tema es que están buscando, no, es alucinante, la patente dice se mueve con tecnología de masa inercial y de no sé qué, unas cosas de ciencia ficción. El tema es que ya saben el diseño y creemos, sospechamos claro, que están buscando en Latinoamérica el material. A partir de finales del 2019, Luis Elizondo, el personaje que ha sido la cara visible de la desclasificación y la filtración de documentos y fotografías en los Estados Unidos, tomó de pretexto y de bandera su programa de History Channel, allá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues él se va a recorrer algunos de los países de Latinoamérica y lo más curioso dentro de todo este asunto es que llega a los países donde sabe perfectamente que los investigadores OVNI tienen los restos de ovnis, de los objetos voladores no identificados, así tal cual. Mucha gente dice, es que no hay nada palpable del tema ovni. ¿Cómo no? Están los restos de algunos de los casos más impactantes de Latinoamérica y se tienen los restos de los ovnis. Bueno, y por ahí, ahora que también han dado de investigador de esto,
me dicen, personas que también están como ustedes muy, muy cercanas a la noticia, que de pronto lo que vemos como un enfrentamiento de militares contra no sé qué, es donde están viniendo a recuperar materiales en donde haya habido algún suceso. Claro. Y en la nota te dicen que fueron los malos contra los buenos, le ponen ahí nombre de lo que quieras, que es los que andan traficando cosas, pero que realmente que vinieron a rescatar. Y le preguntaba, creo que fue a Dino, le digo, ¿y como qué materiales de tecnología han utilizado? Y me dice, o sea, lo tienes en tu mano, o sea... Exacto. Prácticamente lo que nosotros pensamos como tecnología inventada por el hombre... Hay una sustancia muy clara que se llama el nitinol, que es una sustancia, que se aplica, por ejemplo, las lentes. Por ejemplo, el hecho de las gafas de sol o las lentes de contacto que se doblen y vuelvan a su forma original. Eso es una sustancia que se llama nitinol. Esa sustancia se desarrolla en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Sabemos que el nitinol es un experimento que surge a nivel militar en Estados Unidos y luego da el salto, digamos, a la industria de diferentes tipos. Sabemos que el nitinol, porque aparece en documentos desclasificados por la CIA, está asociado a casos como Roswell y a personas como Uri Geller que le pusieron delante materiales recuperados de estos encuentros con objetos que se doblaban, que parecían metálicos y que luego recuperaban su forma. Esa memoria de forma que presenta el nitinol viene de casos como Roswell. Claro, y tenemos entonces que en Latinoamérica están los metamateriales, los restos de esos ovnis estrellados. Y qué curioso que este señor fue precisamente a los países donde sabía que los investigadores ovni tenían esas piezas y que a cada uno de ellos les pidió un pedacito para mandarlos a analizar, con la promesa de que si funcionaban para los intereses de Estados Unidos, iban a tener una fortuna tremenda en sus bolsillos, pero hasta que se descubriera. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Que vemos la importancia, vemos cómo Estados Unidos está buscando por todos lados, pero no directamente el gobierno, sino en este caso son empresas que le trabajan al gobierno, pero tecnología militar. Es tecnología militar, tecnología muy avanzada, que están buscando en todo momento nuevas aleaciones, nuevos elementos para poder crear, en este caso nosotros pensamos, esto que te mencionábamos, esa nave triangular que mencionaba Lourdes, que va a estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera y debajo del mar, que serían conocidos como los, en este caso, naves transmedia, que van a estar en los 3 medios. Y en esa patente es alucinante porque se incluyen características. Fue en 2016 cuando se publicó esa patente en Google. La tecnología que normalmente hemos observado solo en el fenómeno ovni, el pasar de 0 a una velocidad infinita, eso es propio del fenómeno ovni, ¿no? Los testigos llevan décadas diciendo, es un aparato que de repente estaba aquí y al medio segundo era un punto de luz que parecía una estrella y desapareció. Claro. Eso viene en esa patente. Una nave de masa inercial que es capaz de pasar de 0 a... Ahí dice el documento. Lo dice en el documento, lo vamos a poner. Que como aquí. Dices tú, siempre pueden jugar con, bueno, yo patenté esto por si un día lo descubro, ¿no? Entonces juegan con eso. Sí. Claro. Y está interesante lo que dices porque entonces son agencias privadas. Sí. Son empresas que le dan, que les brindan al gobierno de Estados Unidos. Es decir, a ver, Estados Unidos contrata esas empresas para que lo provean de nuevas tecnologías. Claro. Sí, y si en algún momento algo sale mal, dicen, no, pues es una agencia privada sobre la cual voy a ir con todo el rigor de la ley. Claro, pero imagínate, son contratos que a lo mejor manejan $1,500 millones. En este caso, lo que ha salido de Elon Musk, que ya no va a Marte, que ahora se va a quedar en la Luna, porque van a construir las primeras empresas de datos, las fábricas de datos allá arriba, para que provean a la Tierra de todo lo que necesitan a través de redes sociales y a través de Internet. Imagínate, ya no va a ser Marte, va a ser la Luna, con un contrato del gobierno de Estados Unidos de 2.500 millones. Imagínate nada más. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el bombo que la comunidad ufológica internacional civil, nosotros, le está dando a personajes como Luis Elizondo. O sea, que ahora resulta que un personaje que sale del gobierno de Estados Unidos,
que comandaba una agencia secreta de estudio de UAP, porque está feo decir ovni, ¿no? Ahorita se dice más serio. Trataron de cambiarlo, pero fenómenos no van a poder. aéreos No lo van a poder anómalos. cambiar. Y resulta que dicen, no, yo me salí de ahí porque le estaban mintiendo a la gente. Yo no quiero mentir más a la gente. Y publica un libro y todos decimos, wow, y alabamos ese libro. Y tiene una serie. Y entrevista a la gente y los compañeros nos dicen, y si no, Johanan, que me corrija, dice, es que no era una entrevista, es que eso era un interrogatorio. Nos tuvo horas preguntando por delante, por detrás, por el revés, todo. O sea, usando la pantalla de programa de televisión. Este señor, que de salirse de Estados Unidos, nada, sigue trabajando para ellos, se acerca a la comunidad civil, a nosotros, a decirnos y vendernos ideas que nosotros ya sabemos, la investigación civil ya sabe, desde hace muchos años, no porque él nos lo diga, ahorita vamos a decir, es cierto. Hace un interrogatorio, llega a los puntos de la historia que le interesa, que es dónde están los materiales, y se los quita a la comunidad ufológica para negociar con esas piezas tecnología militar. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando, Luis Elizondo? O sea, claro, es una contaminación total de la comunidad ufológica. Es que se presenta como el Mesías. Sí. El Mesías que la comunidad ovni internacional necesitaba. No, pero está mal. Todo lo que él ha hecho, si nos vamos 40 años atrás, lo mismito, lo mismo, lo que recorrió por Latinoamérica, lo que iba ofreciendo, lo que iba haciendo, lo hizo Joseph Allen Hynek en la década de los 70. Pero como tenemos una mente tan reducida en el aspecto de que memoria corta, sí, pues se nos ha olvidado eso. Quien da a conocer esto es por cables de Wikileaks, donde se da a conocer cómo el gobierno de Estados Unidos, después del proyecto Libro Azul, manda a Joseph Allen Hynek a que dé una serie. El pretexto era una serie de conferencias sobre el proyecto Libro Azul y demostrar de que para saber qué tanto sabía cada uno de los países, se reunía con legisladores, se reunía con las autoridades gubernamentales y se reunía con las comunidades ovni de cada uno de los países, pero siempre para saber qué tanto había. Claro. Y tenía la encomienda en la década de los 70 comprar o hacer una copia del archivo ovni de la Argentina y de Brasil. No sé si fue bueno o malo, pero saltó a la prensa, salió en los periódicos que había llegado Joseph Allen Hynek, que quería llevarse los archivos y en ese momento se le cerró y no se pudo llevar absolutamente nada. Pero vemos entonces que es lo mismo que está haciendo Luis Elizondo, pero se nos olvidó. Pero ahí están los cables diplomáticos que publicó en su momento Wikileaks. Dos casos todavía más fuertes. Nosotros hemos publicado en Colombia nuestro libro Enigma en el Cielo, que habla de los casos ovni en Latinoamérica, que es el primer libro moderno del fenómeno ovni que se publica en Colombia porque las editoriales no le quieren apostar a nuestros temas. Y ahí nosotros documentamos que había casos vividos por la Armada colombiana de encuentros con ovnis que se conoce por documentos desclasificados de Estados Unidos. O sea, de esos documentos, de esas informaciones que ellos conocían y que en Colombia ya no hay nada y que lo tienen ellos los casos y lo desclasifican. O ya el caso brutal que hemos investigado en la zona del Silencio, al norte de México, donde descubrimos que hay la caída de un cohete estadounidense, el Athena, que llevaba material radioactivo, cobalto 51, que dio derecho a Estados Unidos a meterse en tierra mexicana y a llevarse dunas y dunas de arena y de material de quién sabe, y la excusa era la caída del misil. Una potencia que meses antes había puesto sin mácula, sin equivocación al hombre en la luna, se equivoca en un ejercicio sencillo entre base en Estados Unidos y se le pierde un misil justamente en el sitio que querían investigar de México. Y lo más fuerte de esto que descubrimos nosotros a nivel documental, que la zona del Silencio es parte de México, pero está en manos de Estados Unidos, de familias como la de Armstrong. El astronauta tiene tierras ahí. Ah, sí. Sí, sí. Mucha tierra, o sea, hectáreas. No, son miles de hectáreas. No son 5, no son 10, no. Son cientos de hectáreas que tienen. Ahora, hemos encontrado también que en algún momento el gobierno de Chihuahua se refiere que le donó, como dice, le donó. Son, no sé, cientos de hectáreas también a Lyndon B. Johnson, uno de los presidentes de Estados Unidos. Dices, ¿cómo por qué motivo?
Ahí hay que recordar que en la década de los 70 Estados Unidos, con dinero en la mano, con la cartera abierta, así como ahora quieren comprar Groenlandia, bueno, pues en la década de los 70 querían comprar todo el desierto de la zona del silencio. Le dijo al gobierno de México, a ver, ¿cuánto quieres por todo que no vale nada, ¿no? Sí, que no sirve, que está todo seco. Claro. ¿Cuánto? Afortunadamente el gobierno dijo no. Y entonces cae la Atena. Cuando dice el gobierno no, casualidad, ¿no? Exactamente, pero al 2026 nos damos cuenta que ya tú llegas al desierto y cuando vas con los lugareños, cuando vas con los guías, a ver, yo quiero irme aquí todo derecho. No. ¿Por qué? Porque ya tiene un dueño. Pero no hay nadie. No, porque nos empiezan a disparar. ¿Quién? Nos empiezan a disparar. Por satélite. No sabemos. Todo checado. Yo creo que debe de haber algún tipo de mecanismo de seguridad, alguna no sé, algo debe de haber, pero ¿tienen un miedo? No, lo que les sigue. Pero ya hay lugares donde ya no puedes, hay cerros que ya no son de nosotros, que son, y todos siempre en manos de gente de los Estados Unidos. Es decir, no lo compraron abiertamente, así tajante, pero poco a poco han ido comprando hectáreas y hectáreas y hectáreas de la zona del silencio. Pero es muy importante lo que hemos encontrado, lo que hemos documentado, porque bueno, una versión es la de Estados Unidos. Por decir en este caso el ejemplo que ponía Lourdes del cohete Athena. La historia oficial menciona que sí cae el cohete Athena y que muchos días después se encuentra. Un mes tardaron de forma oficial en ubicarlo. Oficial es un mes. En la vida real, los lugareños que hemos estado con ellos, que los hemos entrevistado, al menos uno de ellos nos ha dicho, pues si llegaron aquí a las cuantas horas. O sea, cayó en la madrugada y que era 5 o 6 de la mañana. Ya estaban y a las 12 del día ya estaban aquí. Sí, yo pensé como si me quisieran meter a la casa del vecino, pues aviento la pelota de fútbol, ¿no? Ándale, igualito. Oiga, vecino, me deja entrar por mi pelota de fútbol, pero voy atrás de ella, la pateo para ir atrás de ella. Igualito. La excusa que pusieron a México fue, oigan, es que el misil que se nos ha perdido tiene elementos radioactivos, pueden dañar a la población. Que nadie se acerque. No, pero es que no hay población allá para empezar. Pues no hay nadie. Y luego tenemos las imágenes, la gente que estaba allí estaba sin protección. Lo que se publicó en los periódicos en aquellos momentos, sobre todo en el siglo de Torreón, que encontró Lourdes, es, si es un elemento radioactivo, debes de tener algún tipo especial de ropa. No hay, no es equipo especial. La gente anda así, sin nada. Entonces, ¿dónde está la radioactividad? ¿Dónde? Ahora, llegas tú al punto cero donde cayó el cohete Athena y hay una plasta. Es como una especie de, pues sí, una pasta que tú le pegas y se desborona. Sí. Debe de ser como unos 20, 30 metros alrededor. Es un círculo. Dentro de esa pasta no crece absolutamente ninguna planta. Fuera de esa pasta están las plantitas, los animalitos, los insectos. Y es algo que dices, bueno, nosotros les hemos preguntado a la gente, ¿y si escarbamos? ¿Qué podemos encontrar? Dice, no vaya a salir algo malo de ahí. Pero no, sí nos han dicho que dejaron cosas allá adentro, que excavaron, que hicieron un hoyo enorme y que ahí dejaron algo. Nadie sabe, pero nadie quiere como que ir a picar. La mayoría de personas sabe cuál es el punto, los que viven ahí. Claro, los locales. Sí, pero nadie se ha atrevido en estos 40, 50 años, nadie se ha atrevido a ir a picar a ver qué encuentra. ¿Y qué tantos avistamientos hay ahí? Uy, una cantidad impresionante. O sea, todos los que están ahí de locales te hablan como... Sí. Mira, yo platico lo de los ovnis, tú platicas lo de los seres vestidos de blanco. En cuanto a los ovnis, nosotros a partir del mes de febrero del año 2019 fuimos invitados por el presidente municipal de Francisco y Madero, así se llama el municipio, Francisco y Madero, y a partir de ese momento nos dieron oportunidad de hacer rutas turísticas, llevamos gente constantemente y hemos estado una cantidad impresionante de ocasiones. A la fecha te puedo decir que ubicamos los lugares exactos donde aparecen esos objetos. Tenemos horarios desde las 10:45 a 11:45 de la noche. Se aparecen los objetos, pero no creas que es uno o dos. No, son, haz de cuenta, como un enjambre de lucecitas que empiezan a volar, pero hacia el fondo, donde se encuentra el punto cero de la zona del silencio. Después, a las 3:45 de la mañana, nuevamente se produce el fenómeno. ¿Esto a qué nos lleva? A que son objetos
son los lugares que ahora hemos redescubierto, pero que las historias y las leyendas de la zona del silencio siempre han hecho mención al cerro fulano, que bajan unas luces o que suben unas luces o unas luces que ven que andan entre el desierto, que son estos famosos carros de anda. Los lugareños constantemente están tomando fotografías, videos de las anomalías que suceden al interior. Nosotros cuando vamos a acampar, a unos que serán 100 metros, 150 metros, vemos unos objetos del tamaño de un balón de fútbol que pareciera que nos está observando. Que nosotros pensamos, mira, ahí viene la comida, porque bueno, estamos en un lugar que 50 kilómetros a la redonda no hay otros seres humanos más que nosotros. Estamos completamente solos. Y vemos por allá a lo lejos que viene una luz. Dice, pues ya viene la comida o ya viene la cena. Pues la cena o la comida nunca llegan. Pero lo que sí llega es una luz que está muy cerca de nosotros, que sabemos nosotros y que es una de las recomendaciones que siempre damos a la gente que va a nuestros viajes. Si ves esa luz, no te acerques, no la toques, no la molestes. ¿Por qué? Porque son las luces malas. Las luces malas son aquellas que si tú la tocas te queman, te producen severos problemas de salud. Radiación. Y el parte médico es altas dosis de radiación. ¿Qué es? No sabemos. Ahora, no es. ¿Qué tanta tecnología de la que vemos es extraterrestre y qué tanta es ya de nosotros a partir de la información que seguramente se comparten con los líderes pues, de este planeta Tierra? ¿Cómo está eso? Hoy día está complicado porque indudablemente en el cielo hay muchos artefactos humanos que nos pueden llevar a una gran confusión. Entonces sabemos que es complicado, pero si tú estás en medio del desierto, como dice Johanan, y en 50 kilómetros a la redonda no hay otro ser humano, no hay nada porque es un terreno inhóspito, inexplorado, peligroso hasta para el que conoce la zona, pues no hay más posibilidades de que sea algo anómalo. No solo nos ha tocado verlo, sino entrevistar a los testigos que ya no es que hayan visto luces, no, encuentros cercanos. Sergio, uno de nuestros guías en la zona del silencio por la parte de Durango, que trabaja en el laboratorio oficial del gobierno para el monitoreo de la tortuga de Mapimí, que es una especie única de tortuga que está en la zona del silencio, estaba con su caballo en mitad de la nada, o sea, 1 hora y media a caballo, los seres humanos más cercanos, y un platillo metálico en el suelo, junto a él, de 3 metros de diámetro. Real, literal, por parte del guía que nos acompaña en nuestras expediciones, jamás lo ha contado hasta que hemos llegado nosotros y se ha abierto y nos ha dicho, oye, es que el platillo estaba ahí conmigo. Estacionado. ¿Sabes? Estacionado. Ahí estaba. Pero mira, hemos encontrado algo bien interesante, que en la zona desértica entre México y los Estados Unidos, te puedo decir que desde, ¿qué será? Desde Tijuana, que es la puntita así de donde empieza la tierra, hasta Coahuila, en la parte desértica hay decenas de testimonios de personas que ven a estos seres que están levantando algo, que están en cajitas echando como piedritas, no saben si son las piedras, las plantitas o qué, y luego a su vez van y las posan en unas plataformas que tú dices, bueno, pues es normal, a lo mejor es alguien de alguna universidad, del gobierno. No, porque no hay caminos y al menos ellos dicen son del tamaño de la caja de un tráiler. Cuando nosotros llevamos el transporte a la zona del silencio, no lo podemos dejar, no lo podemos meter el transporte pesado porque a la media hora empieza a bajar, se empieza a hundir y para sacarlo es un rollo. Sí, no puedes, o sea, no se puede. Pues ahora imagínate cómo metes un tráiler al desierto, que eso es más pesado y que en cuestión de minutos puede... Donde solo pueden llegar caminando, que en épocas de carestía, de que, fíjate... Nos cuentan los lugareños que cuando ellos llegaron, porque son ejidatarios, la zona del silencio es de ejidatarios, son muy ricos en tierra, pero es una vida dura, porque ¿qué le sacas al desierto, no? Si no tienes un ojo de agua en tu ejido, lo tienes muy difícil. Entonces, en épocas en las que no tenían nada, los hombres más fuertes subían a lo alto de los cerros en busca, pues de pumas o lo que encontrara para caza, para alimentarse. Y tardaban varios días en llegar. Ahí no se pueden meter trocas y camionetas, no hay caminos. Y te encuentras con los testimonios de los lugareños que ven especie de trailers, de cajitas metálicas ahí posadas, con gente vestida de blanco recolectando piedras.
hay minerales únicos en esta parte de desierto de México que solamente están ahí, la mapimita. Nosotros cuando hemos ido hemos tratado de comprar mapimita y nos dicen, es que ya no hay. ¿Cómo? O sea, ¿dónde podemos conseguirla? Es que los de ahí arriba se lo llevaron. O sea, se llevaron así tal cual te la lo dicen. mapimita, no Sí, hay sí. nada. Y bueno, mira, te cuento uno de nuestros guías, don Conrado, que de aquí le mando un abrazo enorme. Don Conrado se fue a una expedición a los cerros de varios días y se perdieron y no sabían cómo regresar al ejido. Ya no tenían agua, ya no tenían comida y la situación era desesperada. El grupo decidió regresarse como pudieron al ejido y don Conrado estaba buscando a unos que se habían perdido. Don Conrado, en una situación desesperada, encuentra una de esas cajitas metálicas. ¿Y qué crees, Javier? Estaba repleta de agua, comida, alimentos y un cartel que ponía: agarra solo lo que necesites. Dice Así, don tal cual. Conrado, En español, obviamente, escrito. en español, dice don Conrado que él no toma una marca de galletas muy conocida aquí de México porque estaba ahí, se atiborró, se puso mal de la panza y desde entonces él esas galletas ya no las come porque le trae el mal recuerdo. Pero ¿cómo te explicas que ahí donde no llega nada hubiera esta aparición de una cajita metálica llena de todo tipo de alimentos, que fue lo que él necesitó para recuperar fuerzas, hacer su trabajo de guía y encontrar nuevamente al grupo? Claro, desde luego. Mira, hay otra historia también tremenda. Porque esos seres, ayudan. Claro. Ayudan al que se pierde en el desierto. Tenemos muchos testimonios. Es que nomás para hacer el paréntesis y que me acuerden a que no se me vaya. Aquí es en donde valdría la pena hablar de extraterrestres o multiversos o yo del futuro viniendo a rescatarme. O intraterrenos. O intraterrenos. Sí. Ahorita Como la vamos allá. hermandad blanca. Claro. Porque cualquiera agarramos por ahí y todas van a sonar como... Lógicas. pero Sí, va a sí. haber una que a lo mejor le gana a la otra. Claro, mira, porque también hay testimonios de personas que se van en medio de la nada, que están en el desierto, se quedan sin gasolina y de repente aparece una persona, un adulto mayor, que ellos le calculan arriba de 80 años, vestido de blanco, con una barba larga y que les dice cómo solucionar el problema que tienen en esos instantes. Pero te digo, hay momentos en donde tienes 50 kilómetros a la redonda que no hay otro ser humano, no hay nadie más. No es de que digas, bueno, aquí me quedo y ahorita alguien me va a ver y va a venir a rescatar. No hay nadie. Esa es la Nada. historia de don Eugenio, otro de nuestros guías, que es completamente real. Los que se metan al desierto, los únicos que se meten allá, son los candelilleros. Son personas que se dedican a recolectar una planta que crece en el desierto que se llama candelilla. Y fíjate cómo descubren ellos, los ejidatarios, que tienen que agarrar candelilla. Los ejidatarios llegan a la zona del silencio, se establecen allí y dicen, bueno, ¿y ahorita qué hacemos? ¿De qué vivimos? No hay nada. Y nos cuentan los ejidatarios que cuando peor la estaban pasando, hambre real, pegaban a la puerta de sus casas. Cuando salían no había nadie, pero en el suelo había ramitas de candelilla. ¿Qué es esto? Y se dan cuenta que de esa planta, quemando muchos kilos de esa planta, sacan unos pocos kilos de cera de candelilla, que es lo que hace que las manzanas brillen en los supermercados, los labiales de las mujeres. Eso es la cera de candelilla. Entonces los candelilleros se meten a buscar esa planta. Y don Eugenio estaba buscando a los candelilleros porque él le compra la candelilla y la vende. No calculó bien la gasolina, llevaba a su hijo de 2 años, no llevaba suficiente agua y se pierde en el desierto. O sea, los propios lugareños se pierden porque todo el paisaje es igual y llega un momento que tú ya no sabes por dónde tirar. Se queda sin agua, se queda sin gasolina y su hijo ya estaba deshidratado prácticamente, que actualmente es uno de nuestros guías. Y cuando más desesperado estaba, aparece un viejito que en el desierto cualquier persona que se mete como nosotros sale empanizado a los 2 minutos porque es una arenita muy fina. Ese señor vestido blanco, su túnica no tiene ni una mota de polvo y le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, don Eugenio, estoy desesperado, mi hijo ya está al borde de la inanición, me he perdido, no tengo gas. Y le dice, eres un ingrato. Si yo lloro aquí, ¿cómo no va a llorar esta criatura?
y el viejito sigue con su túnica impoluta, y cuando don Eugenio mira hacia donde está el viejito ha desaparecido, y allí, donde no puede entrar nada, hay un camión quemado que él no había visto antes. Se acerca al tráiler quemado y tiene gas en el depósito. Y no solo estaba la gas, sino que está el tubito de plástico para sacar la gas. Una manguerita. Ahí estaba todo, te dan todo. O Ese sea, ser y ellos le por eso salvó la están vida. tan agradecidos con esos seres vestidos de blanco, que cuando ellos llegan por las noches en algunos momentos a pedir agua, que son conocidos como los sedientos, inmediatamente les dan ese vaso de agua, porque saben que en cualquier momento esas comunidades pueden solicitar o requerir la ayuda de esos seres vestidos de blanco. ¿Quiénes son? No sabemos, nadie sabe. ¿Será la famosa Hermandad Blanca que tantos contactados nos refieren a lo largo de la historia, que constantemente nos están ayudando? Sí. ¿Pueden ser extraterrestres que tengan una base ahí? Sí. Era lo que tú mencionabas. Puedes manejar diversas hipótesis y todas van a estar en lo correcto. Sí. No hay más. Y parecería que entonces siguen haciendo investigaciones, siguen testeando. Sí. Nos hemos dado cuenta que con los testimonios de diversas personas que hemos platicado, que ellos aseguran que ven a esos seres vestidos de blanco o a seres chiquititos, más o menos como de 1 metro, el clásico gris. Algunos otros lo refieren como Raúl Fabricio, que son de 1 metro, pero fosforescentes o semitransparentes, que están recogiendo piedritas, plantitas. ¿Qué es lo que han visto? ¿A dónde lo llevan? ¿A quién se lo entregan? ¿Qué tipo de estudios quizá le están haciendo a todo ello? Desde luego, con esta casuística tan rica, nos damos cuenta que a la fecha esos seres siguen investigando nuestro planeta, que nos siguen investigando a nosotros. Y es ahí entonces cuando nos damos cuenta que la zona del silencio es un lugar alucinante, que no hay mucha investigación como debería de existir, que hay casos que he encontrado por el lado de Chihuahua donde se han reportado la mayor cantidad de secuestros de seres, de personas, por presuntos seres extraterrestres, que son historias que lo más fuerte fue en la década de los 90 y en la primera década del año 2000. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Realmente hay una base? ¿O será producto quizá de una alteración mental de las personas porque hay quizá algún mineral que provoque esas alucinaciones? No lo sé, pero de que hay evidencia, testimonios y también la enfermedad de muchas personas que han estado en contacto con esas entidades existen. Y ahí hay muchos casos. Ahora, me imagino yo que los testimonios de alguna manera son testeados con diferente tecnología. O sea, les puedes pasar la máquina detectora de mentiras, un montón de pruebas psicológicas. O sea, lo que quiero decir es, para quien nos está escuchando, puede sonar así como que, pues sí, un señor que les platicó algo. No, es un montón de gente que ha llamado la atención de todo tipo de investigadores, unos más formales que otros. Claro. Y hay documentos donde dicen, yo ya le hice todas las pruebas. Están los documentos médicos. El chivero de las manos divinas, que es una persona que don Arturo, que vivía a las puertas de la zona del silencio, en el ejido Vega Larga, por la parte de Coahuila. Siendo un niño, ve un objeto metálico del que desciende una escalerita, del que bajan unos seres que quieren que se vaya con él. Él le da mucho miedo, huye con la bicicleta, llega a la puerta de la escuela, se desmaya, hay un missing time, hay un tiempo que él no recuerda, y cuando despierta está muy malo. Le llevan al hospital en Torreón, está la documentación médica y tema de radiación. Cambió toda su piel y a partir de esa investigación, de esos documentos médicos, de esa experiencia, él empieza a tener el don de la sanación y ha estado toda su vida sanando a personas de toda clase y condición a partir de ese evento ovni con documentación médica real. Claro, y lo impactante de este caso es de que ve a unos seres, en primera instancia iba en medio del desierto, iba hacia la escuela, comienza a ver una neblina que lo rodea, ve que a su lado derecho había un árbol muy frondoso y escucha un zumbido. Él pensó que eran las abejas y de repente ve un objeto con forma de disco,
se abre o baja una como compuerta, que era una escalerilla, y ve la figura de 2 individuos que estaban ahí. Cuerpos atléticos, traían una especie de traje, y en el rostro no logró verles el rostro porque traían como una máscara pegada a la cara, pero no pudo verle, así como las facciones. Le dijeron mentalmente, no tengas miedo, y fue lo último que recordó. Es un caso increíble porque hemos encontrado, y mira que afortunadamente tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo y hemos recopilado testimonios en España y en Latinoamérica donde las personas refieren que después de un encuentro su vida ha cambiado. 1. Un gran interés por las artes, ya sea la pintura, la música, la escultura o por las matemáticas. Personas que a lo mejor en su vida habían agarrado un instrumento, pero que algo sucede en su cerebro que de repente no te tocan un instrumento, te tocan varios instrumentos. Hemos encontrado también dentro de esta investigación que hemos realizado a personas que algo sucede en su mente y comienzan a sanar, sin antes tener algún estudio, algún acercamiento, nada. De repente comienzan a sanar a las personas. Esto nos hemos dado cuenta que son los famosos experimentadores, aquellos individuos que tienen el contacto con estos seres de manera fortuita o que se acercan mucho a estos ovnis, que les deja una marca, que les deja una secuela en sus cuerpos, pero que todas las enfermedades que esas personas tienen desaparecen de la noche a la mañana y que a partir de ese momento hasta a la actualidad nunca han recurrido de un médico. Sergio, nuestro guía, el que vio el platillo posado en la zona del silencio, se dedica a hacer exposiciones de arte, pinta obras de arte, es lo que más le llama la atención y no le interesa para nada la parte material. Él viaja sin saber dónde se va a hospedar porque quiere estar en la calle, no piensa dónde va a dormir, nada. José Manuel Trejo, soldado militar español al que hemos entrevistado, que tuvo un encuentro cercano con una entidad al interior de una base militar, siendo un alumno mediocre antes de la experiencia, después de eso notable a nivel artístico hasta el punto de vista de que hoy día vive de la música. Compone, toca varios instrumentos, viaja en diferentes cruceros para compañías navieras, pues con la parte de la animación musical. Eso por nombrarte 2 casos de los muchos que hemos detectado. ¿Y las matemáticas? ¿Alguno del tema de matemáticas? O sea, ¿se abre su mente de una manera en que entienden el...? Sí. Personas que a lo mejor en su vida no les gustaban las matemáticas o les costaba trabajo. No. De la noche a la mañana empiezan a hacer cálculos que ni ellos mismos sabían que eran capaces de realizarlos. O sea, ¿será que muchas de las personas que han cambiado el rumbo de la historia hayan tenido este tipo de contacto? Yo creo que sí. Por supuesto, la tabla de los elementos se soñó. La secuenciación del ADN, bueno, la parte de Francis Crick, fue después de una ingesta de sustancias que le hizo ver la unión de elementos que él ya había estudiado y que no era capaz de aterrizar la idea. Lo que pasa es que te tengo que reconocer que esta parte matemática no nos la dicen de frente a un micrófono. La mayoría de científicos que más se acerca a la parte matemática tienen un despertar espiritual y no lo suelen externar, bueno, pues porque luego hay problemas. Por el gremio al que pertenece. Sí, porque siempre es el que dirán, me van a quitar la beca, ya no me van a dar esto, no me van a dar aquello. Y es entendible hasta cierto punto, claro, pero realmente hay mucha casuística. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de documentar muchos de los casos que más nos han llamado la atención. Personas con diversas enfermedades que de la noche a la mañana, cuando están frente a esos seres o están en contacto con esas entidades, sanan, o que directamente esos seres le dicen, a ver, tú tienes un problema en la rodilla, tú tienes un problema en los ojos, ven para acá. Le hacen algo, los operan y quedan como nuevos. No podemos hablar mucho de este tema. Ahora si quieres, Johanan, que comente más, pero actualmente conocemos y nos hemos reunido con una persona de formación médica y científica que ha tenido un encuentro cercano con un ser y le han empezado a dar unas fórmulas matemáticas y científicas para resolver cuestiones de enfermedades de nuestro tiempo
y se lo han elegido a él por la formación que tiene y porque puede entender lo que le están explicando. A mí no me hubieran elegido porque yo de matemáticas 0, pero es una persona con formación científica que estos seres la han elegido como depositario. Claro, y él es un médico de Bolivia, tuvo la oportunidad de, en los incendios más fuertes que se presentaron en la Amazonía y parte de Bolivia, llegaron rescatistas y llegaron personal de todo el planeta. Fueron más de 6 millones de hectáreas que se quemaron. Entonces, bueno, pues llegó todo el mundo para ayudar. Ahí literalmente así tal cual. Llegaron de todo el mundo para ayudar. Y en una noche, este médico estaba apostado precisamente para ayudar en las labores por si alguien resultaba herido, quemado, lo que pasara. De repente ve a un individuo que se acerca a su consultorio, lo ayuda a ingresar y ve que traía un rasguño muy profundo en el brazo izquierdo y que pues iba con sangre, ¿no? Pero se dio cuenta que traía un traje pues, raro. Dice, bueno, seguramente como tiene facciones europeas, pues debe ser de Alemania, debe ser de por allá. Claro. No le llamó más la atención, ¿no? Lo vio como un europeo. Cuando lo empezó a limpiar para coser, le dio 8 puntadas. Y bueno, pues duró 45 minutos todo ese proceso. Pero se le empezó a hablar por la mente. Pues el doctor se quedó en shock. Él empezó a acelerar todo para que se fuera. Este ser le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado, me tengo que ir, no te espantes. Lo acompaña hacia la puerta del consultorio y ve a 2 seres chiquitillos de color verde oliva, los famosos grises, pero en este caso de color verde oliva. Y en la parte superior ve un objeto enorme, enorme. Lo encamina, él se mete corriendo, no quería saber nada, él preocupado por su familia. Le cuenta al día siguiente a todo el mundo lo que había ocurrido. Le dijeron, es el cansancio. Te entendemos, es el cansancio, la presión, el estrés. Y dice, pero no es el cansancio, porque tengo las gasas con la sangre. Él las guarda. Guarda todas las gasas que estuvieron en contacto con este individuo. Y a la fecha lo mandó a analizar a laboratorios de América del Sur, a laboratorios de Europa, y han encontrado un microorganismo que no permite que esa sangre se oxide. Lo que representaría o lo que es directamente proporcional a que, 1, esos seres no enferman y esos seres no envejecen. No mueren. Es alucinante este dato. Ahora, se asegura que en Europa ya lograron extraer ese microorganismo, ese elemento de esa sangre, y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Están en eso. A ver qué es lo que pasa. Están en eso ahora mismo. Y bueno, pues este doctor ha tenido muchísimos problemas porque él, cuando dio entrevista a Johanan, bueno, pues le persiguieron, perdió su trabajo. Yo le entrevistó, ¿qué fue en 2019, 2020? Sí. No, 2021. En el 2021 lo entrevistó. Y bueno, pues una entrevista común y corriente, ¿no? No sabe si se va a hacer viral o no. Pues se hizo viral. Al día siguiente que me dio la entrevista, los medios de comunicación estaban en su consultorio porque querían cuestionarlo sobre cómo eran los extraterrestres, en qué parte de Bolivia, dónde podían hablar con el extraterrestre. Le hicieron un juicio médico. Y lo llevaron a un juicio. Lamentablemente, mi entrevista provocó que lo despidieran. ¿Le quitaron su licencia? No, la licencia no, pero lo despidieron y lo boletinaron por toda Bolivia. Entonces, al momento nos llama a nosotros, nos dice, por favor, bajen la entrevista porque esto es un caos. La bajamos, desde luego, con nuestras entrevistas no queremos afectar a nadie. Pero bueno, salió en las revistas, en los periódicos, en los programas de televisión, lo mencionaban en programas de radio. Era el hombre del momento en Bolivia. Nosotros ya nos olvidamos del tema. Dijimos, bueno, muy lamentable lo que ocurrió, desde luego, hasta que ahora nuevamente, ¿no? Hace como unos meses, nuevamente nos enteramos de todo. Y es un caso que, de confirmarse todo lo que él nos ha dicho, va a ser un caso que estoy seguro que va a ser un parteaguas. Va a haber un antes y un después de la experiencia de este joven. Es increíble. Pues y ahora apoyarlo
con nuestros Sí. medios. Él tiene mucho miedo porque le han ofrecido de laboratorios muy grandes. Pues es que imagínate, tienes ahí la fórmula o tienes el elemento que el ser humano ha buscado a lo largo de la historia. De la eterna juventud. La eterna juventud, El efectivamente. laboratorio de Brasil, en concreto, donde se mandó una de las muestras, le hizo un requerimiento de que las autoridades del país necesitaban localizarle porque habían encontrado elementos Así es. que podían ser riesgosos y imagínate, él tenía Y lo miedo. manejaban como seguridad nacional. Que fíjate, es lo que iba a decir. ¿Será que el miedo en el tema este de contacto, porque él también corrió? Si no hubiera tenido miedo, pues a lo mejor hasta le puede preguntar algo más, algo puede obtener de información. Pero yo otra vez hablando de quien de plano está cegado a este contacto, tendrá que ver el miedo un poquito como, sigo con el tema psicológico, cuando en algún momento de tu vida te sucede un acontecimiento no deseado muy fuerte, como por ejemplo el típico más común, con mucho respeto, un abuso, que te olvidas de él. Claro. Tienes que ir a una regresión o con algún psiquiatra, algo que te haga recordar. ¿Será que acá también tanto miedo nos han metido al contacto, simplemente con las películas que nos pasan, que, o por un lado, ellos, por llamarlo así, dicen, ¿para qué me le presento si le puedo hacer un mal muy mal por el miedo que siento que me tenga? O cuando los vemos otra vez a nivel hipnosis, a nivel psicología, ni siquiera queremos recordar por el choque que se causa. ¿Cómo es? Esto es un tema clásico dentro de la casuística extraterrestre. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Próspera Muñoz, que es uno de los casos más apasionantes de la ufología española. Próspera tuvo un caso de pequeña, estamos hablando 7, 8 años de edad, donde pues interactúa con estos seres en su casa de Jumilla, en España, en Murcia, donde estos seres le entregan un objeto, donde ella se ofrece voluntaria. Estos seres le preguntan, ¿te podemos estudiar? Sí, se ofrece voluntaria, le hacen todo tipo de estudios de los que describía Johanna, fuertes. Después de eso le dicen, lávate con abundante agua. Sabemos, en temas de radiación, que las personas que han estado expuestos a temas nucleares, si no hay nada de protección, si no tienen ningún elemento, lo mejor que pueden hacer es ducharse con abundante agua porque se va a llevar gran parte de esa radiación. A ella le dicen que tiene que hacer eso después de la experiencia y le dicen que la van a ayudar a que esto no sea traumático, lo va a olvidar. Lo va a olvidar y no se va a recordar. Próspera, durante toda su vida, después de eso no se acuerda de nada, no tiene ninguna interacción con el tema, hasta que ya siendo madre y esposa, su marido, que era un fanático de estos temas, compra los libros de nuestro querido Juan José Benítez y le dice a su esposa, Próspera, léete este libro, Juan José Benítez, es fascinante. Próspera lee el libro y ¡boom! De repente aparece en su cerebro. Empieza a recordar todo lo que le había pasado de pequeña y no lo recordaba. Y a la fecha es uno de los casos más impactantes, más reconocidos y más serios de la ufología española. Claro, exacto. Entonces te das cuenta de que realmente esos vínculos del ser humano con esas entidades que ellos presumen ser extraterrestres es real, es auténtico. Y digo que presumen porque hasta el momento no hay algo que nos pueda llevar a concluir que efectivamente son extraterrestres. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa muy distinta a la realidad. No sabemos si vengan de otras dimensiones, si vengan del interior de la Tierra, si realmente vengan de otros planetas, porque al 2026 nos damos cuenta que ahora cualquier cosa extraña que ocurra o que la gente vea y que no le pueda dar una explicación, pero inmediatamente te dice, es extraterrestre. No, porque es la respuesta más floja, es la respuesta que la más sencilla que encuentras, la más trivial. No, esperen, hay que analizar el caso, hay que estudiarlo, hay que llegar a conclusiones y a partir de eso determinar si realmente estos seres vienen de otros planetas. Y sobre todo que falta formación en el ámbito ufológico. Con todo respeto, cada nuevo investigador se piensa que ha descubierto la panacea y no se da cuenta que los libros clásicos del tema, que son de los años 40 y 50 del pasado siglo, están todos los postulados que ellos están pronunciando hoy día. Pasa que nos hemos centrado en la parte física del fenómeno, en querer tener evidencia fotográfica, evidencia de video, pruebas como esos materiales y nos hemos olvidado de la parte mental,
de lo que provoca la experiencia en la mente del testigo. Esta explosión espiritual, esta epifanía, este cambio de su vida, este voltear hacia las artes. Eso es la hipótesis que a nosotros más nos seduce, la paraufológica, la hipótesis paraufológica del fenómeno, que han estudiado muchos investigadores antes que nosotros, el más notable Jacques Vallée, que es para mí el mejor investigador ovni que ha habido. En libros suyos maravillosos, bueno, pues expone este vínculo entre la mente del testigo y los ovnis, y la conclusión es que es un fenómeno externo de origen no humano con una inteligencia que no da la cara, que elabora un teatro, una puesta en escena para acercarse a ti usando elementos de tu mente. No significa que tu mente lo crea, es externo, pero usa elementos reconocibles por ti. ¿Por qué quiere? Porque quiere un despertar de tu conciencia. Y estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial, que se habla de que hubo mucha ayuda. Bueno, entonces estoy pensando en un teatro, bueno, con mucho respeto, pero es un teatro montado por el humano, en donde ellos permiten acceder. No les puedes decir que no en ese momento, porque sálveme quien pueda, lo que quiero es lograr lo que estoy buscando. Y se involucran, ven nuestro grado incluso de inteligencia humana y inteligencia animal, a ver a qué grado nos podemos destruir entre nosotros, y ahí están después. Claro, a ellos les gusta jugar con nosotros. Desde luego me queda claro que quieren ayudarnos, que constantemente están mandando información para llegar a otros niveles de conciencia, pero así también te puedo decir que muchas razas juegan con nosotros, se aprovechan de nosotros, se alimentan de nosotros, pero no. Esto con esta última palabra no quiere decir que vengan y nos den una mordida. No, sino desde el miedo, desde diversas acciones que hace el ser humano y que se aseguraría que de ahí ellos se están alimentando. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro de esto que estoy mencionando. En el año 2017, 3 meses antes de que llegara el terremoto del 19 de septiembre, bueno, pues 2 contactadas del norte de México me buscan, me dicen, somos contactadas y tenemos una información que te puede servir. Me hablaban de que llegaría un gran movimiento para la zona central de México. Y todavía 12 horas antes de que llegara el terremoto, es decir, el día 19 de septiembre del 2017, a la 1 de la mañana con 10 minutos, me llama una de las contactadas y me dice: Johanan, me están pidiendo que te salgas ya de la ciudad, pero tienes que salirte. La señora llorando, porque esto ya va a reventar. Esto ya en cualquier momento va a reventar. ¿Pero va a reventar qué? Tienes que salirte, por favor, salte. Me están pidiendo ellos que te avise que te salgas y avisa a los que más puedan. ¿Tú qué vas a hacer? Pues desde luego dices, ay, claro que no va a pasar nada. 1:14 de la tarde, 19 de septiembre del 2017, se presenta un terremoto. Dices, mera casualidad. Eso, fue fortuito. Febrero del 2022, otra contactada de Mexicali me manda mensaje, me dice: el 19 de septiembre va a llegar un terremoto de 8.2 para la zona central de México. Yo dije, ya, párenle, ya, esto ya es una psicosis. El terremoto se produjo, el terremoto llegó, 19 de septiembre del 2022. ¿Realmente estamos entonces ante seres que quieren ayudarnos? Seres que están muy al pendiente de lo que estamos haciendo, pero también me queda muy claro que hay otros seres que se alimentan, que nos agreden, que juegan, que nos engañan. ¿Y por qué digo esto? Porque así como te he mencionado estos ejemplos de que querían que se diera a conocer la información para que mucha gente saliera de la Ciudad de México, hubo personas que recibieron información que les dijeron: tal día, a tal hora va a llegar un terremoto para la ciudad. En esos momentos, cuando yo di a conocer todo esto, había una gran ya psicosis, porque ¿cómo era posible que los extraterrestres estuvieran anunciando terremotos? Bueno, en ese proceso, cada que llegaba una fecha, que llegaba una información, abríamos una carpeta de investigación para ver qué sucedía. Es algo nuevo realmente para nosotros. Y recuerdo muy bien de unas hermanas de Guanajuato, las hermanas Canela, que me dieron el día, la hora que iba a empezar el terremoto y todo. Pues yo ya le daba seguimiento a todo. Claro. El día que ellas vaticinaron, la hora en que ellas dijeron que iba a producirse el terremoto, no llegó el terremoto. Pero para la Ciudad de México, comenzó un enjambre de sismos,
de baja magnitud, microsismos, conocidos como microsismos, que obligó a los científicos de la máxima casa de estudios, la UNAM, junto con en ese momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que actualmente es la presidenta de México, a dar una conferencia de prensa para informar de que eran microsismos, que la ciudadanía debería de estar tranquila, que no era algo grave, pero que sí estaban atentos a lo que estaba ocurriendo. Por la noche hablo con las hermanas, les digo, oigan, pues su vaticinio no se cumplió. Me dicen, Johanan, nos han dicho, no es que no se haya cumplido, sino que liberaron de poco a poco toda la energía para que no llegara el terremoto. Dices, cálmense, pero tiene lógica. Lo que me dijeron ellos. Ese fenómeno no estaba documentado, fue tan polémico y lo trataron tanto en los medios de comunicación porque fue la primera vez que se habló de enjambre sísmico en la Ciudad de México. No era normal. ¿Cómo sabían ellas el día? Sí. ¿Cómo sabían la hora? Y exactamente la hora cuando que ellos lo vaticinaron, comenzaron los microsismos. ¿Cómo? Y el de 2017, que Yasantami y Cristina Ansúrez le anunciaron a Johanan, tuvo incluso imágenes, decían, vemos un edificio rojo cayéndose. Eso está grabado en el canal de YouTube de Johanan. Todo está ahí. Y uno de los primeros videos virales del terremoto fue unos jóvenes en un estacionamiento que llega el terremoto, hay un edificio rojo de fondo y el edificio se desploma. Exactamente lo que le describieron a Johanan. Claro, me decían ellas. Ellas en esos momentos, una es de Saltillo y otra es de Monterrey, de allá de donde eres tú. Uh-huh. Y me decían, ellas en ese momento no conocían la Ciudad de México. Me decían, los extraterrestres, cada quien por su lado, me decían, los extraterrestres me llevaron a la ciudad, veo una avenida muy grande, de muchos carriles, veo a mucha gente caminando hacia donde yo estoy, la gente llorando, la gente espantada y toda la gente con un celular hablando o tratando de hablar. Veo mucha angustia, veo el cielo rojo, hay mucho miedo. Y en eso se termina la visión. ¿Qué es lo que sucede con las imágenes? Llegan las televisoras, comienza la cobertura informativa, las cámaras apostadas y veíamos Paseo de la Reforma, la Avenida Insurgentes, que son las dos más largas y las dos más importantes de la Ciudad de México. Cómo la gente iba llorando. Veíamos la escena que ellas me habían relatado. ¿Cómo se adelantaron en el tiempo? Entonces, ¿estamos en condiciones de considerar que los extraterrestres conocen el futuro? Pareciera que sí, y que saben perfectamente lo que va a ocurrir tiempo más tarde. Para ellos a lo mejor es su presente, pero para nosotros es nuestro futuro. Uh-huh. Y ahí está la información. Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir sobre todo escuchando los testimonios de personas que viven estas experiencias para entender, para comprender de qué manera, y como yo lo nombro, el ser humano puede conectarse con esa mente maestra para descargar ese tipo de información. Muchos otros investigadores le ponen otros nombres. Para mí es una mente maestra, es una mente que está ahí, que está al pendiente de todo lo que hacemos y que sabe lo que tú haces, lo que ella hace, lo que yo hago, lo que todos hacemos, y que en esa mente se conjunta toda la información de todo, pero que sabe perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Y fíjate, ahorita que mencionabas a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿será que todos los mandatarios tienen algo de contacto o no forzosamente? Yo creo que más bien usan estos temas. Ellos usan estos temas porque estos temas mueven a la gente, le gustan a la gente y es un uso político que hacen. De hecho, bueno, pues la actual presidenta, como muchos otros presidentes de Latinoamérica, aparece supuestamente en psicografías de Benjamín Soler y Parravicini y son psicografías falsas, generadas en internet, pues por no sé si seguidores o por quién. Claro, pero sí vemos un interés no público. Sí, no. No público. Es muy raro que lo hagan público. Pero al menos en México te puedo decir que varios de los presidentes, como Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, el que es recordado por la matanza del 68, le interesaba mucho el tema de los ovnis. José López Portillo, la familia de José López Portillo trajo a México a personajes tan importantes como Uri Geller, trajo a personajes tan importantes como von Däniken o como Juan José Benítez.
que los traían a México a dar conferencias, entre muchos otros personajes. Tenemos a Miguel de la Madrid, también otro de los presidentes de México, que estaba muy interesado en el tema de los no identificados, pero no en lo público, en lo privado. La en lo reina privado Sofía sí. en España, una gran amante de nuestros temas. Ella y su hermana Irene de Grecia, que ha fallecido este año, se consideran ufólogas cercanas a investigadores como Juan José Benítez. Este médico boliviano nos manifiesta que, bueno, pues digamos que hay gente poderosa que está interesada en su caso. ¿Qué opinan? Hace muchos años, un amigo, era mi roommate con el que vivíamos de estudiante, me decía que creo que estaba tratando yo de hacer algo en la computadora y no sabía bien. Entonces le iba a pedir ayuda a él y como que él ya estaba cansado de ayudarme y me decía, Javi, ¿no te has dado cuenta que el no saber computación es como ahora, es como antes era no saber leer y escribir? Exacto. Y sí, tienes razón. Perdóname ya. Pero ayúdame. Ayúdame y ya voy a poner atención y ya no te molesto. Pero es su manera como decir, ponte abusado. ¿No creen ustedes que en este momento, precisamente, el tema de la ufología, de todo lo que llamemos paranormal, se vuelve otro tipo de ignorancia para lo que estamos viviendo ahora? Sí. O sea, así como en algún momento probablemente pensamos que un celular era del lado oscuro, o que incluso ahora estamos también con inteligencia artificial, que si es buena, que si es mala. ¿Por qué será que no nos damos cuenta que el echarse un clavado a esto, ver alguno de sus podcasts que comparten, ahora que yo también lo hago con mucho cariño, libros, ¿por qué no quitarnos este velo de ignorancia de esto que siempre ha estado ahí? La gente, tiene miedo. Nosotros nos hemos sorprendido mucho, como nos gusta tanto este tema. Nos ha impactado cuando pusimos el estudio de grabación, que eso Johanan sobre todo lo notó, que tenemos nuestros extraterrestres, que llegaba la gente y le daba miedo. Que lo veía como algo demoníaco. ¿Cómo? O sea, son nuestros extraterrestres, le daban miedo. Gente que es muy importante dentro de los fenómenos paranormales, la investigación o divulgación de lo paranormal, le daba miedo acercarse a ellos. O gente que entrevistábamos del ámbito del satanismo, que ya es un tema muy extremo. Y les da miedo a nuestros decían que les daba miedo y pasaban así o tapándose. De plano. Digo, pero ¿cómo? O sea, tú adoras al demonio y le tienes miedo a un extraterrestre. Era así. Veo también que no hay mucho interés. No hay mucho interés porque la gente no lee. Porque la gente no tiene tiempo para escuchar al 100% una investigación profunda con términos muy técnicos. Y dice, ay, mejor me voy con alguien que me lo explique. Y sobre todo complicado. Que la gente que está metida en el tema tampoco está preparada. Nosotros en los campamentos muy lamentable eso también. Que hacemos en la zona del silencio hemos estado 50 personas, pero fanáticos del tema OVNI. Y antes de que oscurezca, aquí vamos a tener el contacto, que bajen, qué padre, zona del silencio. Cae la noche, empieza a haber fenómenos extraños y hemos tenido ataques de pánico dentro de las casas de campaña. Se meten, por favor, no puedo, tengo miedo. O sea, y hemos dicho, si ellos que aman el tema no están preparados, pues ¿qué le decimos a la gente personas, que no sabe nada, nuestros padres, hermanos? O sea, pues claro, les da un ataque. Hay mucha gente que le gusta el tema, le gusta. Pero que de ahí a que ya estén preparados para el contacto, no. Hay una distancia enorme. Sí. ¿Y cómo te preparas? Es que esa es la cosa. O sea, es como, no hay manera, porque puedes investigar todo lo que quieras, pero el día que estás así... El miedo es libre. Tenemos compañeros de la investigación, compañeros que llevan 50 años, 60 años investigando tema OVNI y nunca han tenido un avistamiento. Nunca. ¿Por qué? Ni un acercamiento con esas entidades, ¿no? También hay niveles. Yo después de años investigando, la primera vez que vi ovnis, mi reacción fue llorar. Llorar muchísimo. Y fue en la zona del silencio. Fue en la zona del silencio. Emoción no parar de llorar porque digo, madre mía, todo lo que llevo tantos años, o sea, investigando ya la confirmación definitiva, no estaba equivocada, no.
Pero también te digo, tener a un ser delante, o sea, yo creo que me temblaría. Lo menos que me pasaría es que el cuerpo me temblaría y que me daría un miedo. Pues sí, miedo real. Por ahí están las historias de militares que andan investigando el fenómeno. Mira, entrenados, y a la hora que tienen algo ahí, claro, salen corriendo. Ahí tenemos la historia de los militares que visitaron a Dino de Labra. En el año 2017 me invitaron a dar una conferencia al cuerpo de la Fuerza Aérea, mandos medios y mandos superiores de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y te puedo decir que la gente que estaba ahí, ellos me lo dijeron. Nosotros hemos sido testigos de cómo esos objetos esféricos nos siguen o se ponen al frente, ya sea de los helicópteros o de los aviones, o en los laterales, y no se nos despegan. Ahí están. No vemos puertas, no vemos ventanas, no vemos remaches, no vemos nada. Y de repente hacen ángulos de 90 grados, cosa que las aeronaves humanas no hacen todavía, y desaparecen a una velocidad tremenda. Me lo dijeron a mí. Frente. Ellos no tienen por qué mentir. No. No tienen por qué hacer eso. Y lo más importante de ese asunto es de que me dijeron que ellos tienen como un archivo exclusivamente en la Fuerza Aérea, que según ellos no está catalogado, que nadie sabe que existe, donde están los reportes que ellos mismos generan de lo que ven, de esas cosas raras que ven en el cielo. O cuando entrevistaste al comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Óscar Santamaría, ¿cómo no vas a tener miedo si tienes un objeto enfrente? Te dan la orden de lanzarle obuses que desbaratarían cualquier aeronave, y resulta que hace una pantalla de fuego y a ese objeto no le pasa nada. Después de que le lances los obuses. ¿Y entonces qué? ¿Cómo no te va a dar miedo eso? Más de 60 obuses le mandó, se crea una pared de fuego, como menciona Lourdes, y el objeto no le pasó absolutamente nada. Yo le preguntaba a este militar, ¿qué pasa si lanzan un obús? El obús es del tamaño de un refresco o una gaseosa de 3 litros. Okay. Es de ese tamaño, pero delgados. Si lo lanzan a un carro, lo desbarata uno. Si le pega a un edificio, no lo tumba, pero lo va a dejar muy mal estructuralmente. Uno. Solo imagínate más de 60. Sí, más de 60. No le pasó nada. Pum. Sí, uno tras otro. Literal, dice del comandante don Óscar que se hizo una pared de fuego. Y ya, y el objeto ahí seguía. ¿Ahora qué? No, estás frente a un poder que no puedes entender. Una tecnología completamente distinta a la de nosotros. Una tecnología que hemos visto, hemos sido testigos cómo salen aparentemente del cráter del volcán Popocatépetl o ingresan al cráter del volcán. Y no solamente en el Popocatépetl, hemos aprendido a lo largo de estos años que a una mayor actividad de un volcán en cualquier parte del mundo es directamente proporcional a un número elevado de avistamientos de objetos anómalos. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Estarán utilizando la energía que desprende un volcán? Seguramente sí. ¿Que la utilizan a lo mejor para trasladarse de la Tierra hacia sus lugares de origen? Puede ser. Y no es tan descabellada la idea. Y los lugareños, la gente sencilla que vive en los alrededores del Popo, de Don Goyo, que te dicen con esa sencillez y esa verdad. Mi compañero español, nuestro amigo Miguel Pedrero, lo llama marcas de veracidad. Esas personas que no tienen interés en nuestros temas y te dicen, no va a explotar porque le están aventando las pastillitas. Las pastillitas son las luces, porque cuando entran las luces, Don Goyo se calma. Y curiosamente, así pasa. Sí, como dices, lo dicen con una natural. A ver, a esta altura del partido, por nuestra edad, nuestra experiencia y nuestra labor, cualquiera que haya sido la de cada uno de nosotros, creo que sí llegamos ya a un punto en el que sabes leer a una persona. Por ahí te puedes equivocar con un buen mentidor, pero ya tenemos esa capacidad de decir, lo que me está diciendo, lo siento, lo escucho, lo veo, todo y... Cuando encuentras el mismo testimonio en Isla de Pascua, en el Pacífico, en España, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en México, personas totalmente ajenas a nuestros temas, personas que no han leído los libros clásicos del tema y te citan de manual las características clásicas, ya no te estoy diciendo de cómo es una luz electromagnética, con palabras sencillas,
oye, claro que es verdad. Sí, ahí está más Claro. la comprobación. De por sí lo siento Claro. fiel, fidedigno, y luego veo que 20 personas alrededor del mundo que no se conocen entre ellas me dicen lo mismo, pues ya. Y no Ya, ganan claro, nada con esto, claro. al revés, pierden, porque Claro. la gente se enfrenta a ello, Claro. el descrédito. Claro, exacto. Ya para irnos a descansar, como quiera después los visito, ya les Sí, dije. por Conste, supuesto. No. tienes que venir a encuentros, a mi podcast. Tienes que venir y contarnos historias Sí, también. cuando me inviten. Ya Ahí está. te esperamos en nuestros No, podcasts claro. para que nos cuentes. Digo, por lo pronto, pues vamos a seguir en contacto, pero hablando de contacto. Pero sí, un día me vengo y nos hacemos ahí los. Órale. Yo contigo, tú conmigo, y ahí nos aventamos de todo, claro. Pero mira, para cerrar, hombres de negro, ese tema me gusta. Real, 100%. Te cuento una experiencia mía. Por favor. Mi maestro Juan José Benítez, padre del periodismo del misterio, uno de los investigadores ufológicos más laureados que existen, a mí me ha enviado cartas, sobres con material de, bueno, cosas que me tenía que enviar y me llega el sobre vacío. Abierto. O sea, El tiene puro la sobre. desfachatez de que nos roban el paquete. Me llega el sobre vacío. Para decir, mira, que nos hemos quedado el material. Sí, porque si no te llega, No. tú dices se sobre. perdió. No, no. Aquí es para que sepas que aquí estoy. Sobre. Exacto. Sí. Mira, es un tema súper interesante, pero que mucha gente a la fecha utiliza y que realmente yo no considero que sea real. Me explico. Hay personas quienes se ponen en contacto conmigo, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, o me llaman. Y me dicen, Johanan, tienes que ayudarme porque los hombres de negro están aquí afuera de mi casa. Como por qué usted se dedica al tema de los ovnis. No, es que yo tuve un avistamiento muy importante cuando yo tenía 5 años. ¿Y cuántos años tiene ahorita? 60. Y después de 55 años lo andan buscando. Sí, pero es que de verdad debes de creerme. Yo lo que les digo a las personas es, a ver, si están afuera de tu casa, invítales un café, pregúntales, acércate con ellos. Pero en México te puedo decir que documentado en libros, solamente hay un caso. Uno, en México. A lo mejor en Estados Unidos hay muchos y en otros países hay muchos. En México es uno. Carlos Antonio de los Santos Montiel, que en la década de los 70 vivió una experiencia de encuentro con ovnis, 3 ovnis que se le Brutal. pegaron en la panza de su avioneta, que perdió por completo el control de la avioneta Y la iba visión. hacia arriba. Iba hacia arriba. Y pues desde luego, si vas hacia arriba, una avioneta no está herméticamente cerrada para soportar la presión y la falta de oxígeno. Y empieza tiqui, tiqui, tiqui todo, ¿no? Exacto. Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le estaban viendo con binoculares los objetos. Llegó un momento donde los objetos los sueltan, se van. Él logra aterrizar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo detenido por emergencia durante 1 hora con 15 minutos. El aeropuerto, uno de los más importantes de Latinoamérica, se suspendió porque había ovnis arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Que después, cuando él comenzó a dar entrevistas a los medios de comunicación, se le aparecen los hombres de negro amenazándolo que si no paraba de dar entrevistas, su familia iba a sufrir un accidente o iba a tomar represalias contra la familia. Él dejó de hablar, pero es el único caso que tenemos documentado, al menos en la República Mexicana. Sí. Yo, aunque suene conspiranoica, te tengo que decir que cuando vamos con grupos grandes a la zona del silencio, llega 1 o 2 personas siempre al viaje muy raras, que no se sabe a qué van, qué pintan allí, no les No, que no interesa saben ni el a dónde tema, van. no que no solo saben. nos están observando con mucha atención, como si nos estuvieran analizando, no son fans de nosotros, no conocen nada del tema y la sensación al final del viaje, ¿qué hacen aquí estas personas? O Van sea, con el ¿a grupo. Claro. Pagan su boleto. Sí, ahí. todo. Pero todo no lo les normal. interesa nada, están más que como checando y decimos, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí? O sea, no, para mí y ya los viajeros, porque pues al final es una familia y muchos siempre vamos a los mismos viajes y ya nos conocemos y muchos compañeros, ¿no? Como Luis Silva y otros muchos dicen, no, es que esa gente pues están aquí checándonos, o sea, es que Están muy ¿qué hacen raros. aquí? Están muy raros, de verdad. En Pero todos los es un viajes. súper tema. Los hombres de negro es un súper tema para Estados Unidos. Sí. Pero para México
no se aplicaría lo mismo, ni la trascendencia, porque te digo, documentado, que quedó registrado en libros y demás, solamente tenemos un caso. Pues nos quedamos para la próxima. Hombres de negro, viajeros del tiempo. Uy, híjole, no, es que sabía, ahorita que mencionas, tenemos un caso de Sinaloa, así nada más a grandes rasgos, para dejar ahí un poquito. Para dejarme picado a mí, no nomás al público, a mí también. En la década de los 60 llegó un viajero del tiempo. No era de Inglaterra, no era de Estados Unidos, no. Un viajero del tiempo mexicano que regresó o viajó al pasado, al estado de Sinaloa, para dejarnos un mensaje. A grandes rasgos, palabras más, palabras menos, el mensaje es que nosotros llegamos a una tercera guerra mundial, el mundo se destruyó, México quedó muy, muy mal, quedó prácticamente devastado. Y en el año que él venía, no recuerdo si es del año 2000, 2800 o del año 28000, no recuerdo bien, pero cualquiera de los dos está muy lejos. Y él menciona, este viajero, hacía especial énfasis en que en aquellos momentos a todos los jóvenes los llevaban a algo que era como una especie de museo. Y en ese museo estaban las piezas de los instrumentos que se utilizaron para esa tercera guerra mundial. Y en esa tercera guerra mundial y en ese año ya no existía la agresividad, ya no existían las guerras, porque el ser humano había aprendido que si seguía en ese proceso, si estuvo a punto de destruirse y desaparecer de la faz de la tierra, entonces cambió. Y el mensaje era eso: no hagan la guerra, disfruten, pásenla bien, porque en el futuro ustedes mismos se van a autodestruir. Es alucinante la historia. ¿Y quién va a pensar que es un mexicano del futuro regresando al pasado? ¿Y quién va a decir que llega a Sinaloa? Es un caso alucinante, un caso mexicano que lamentablemente, Lourdes, no se le ha dado ni el valor ni la importancia a esa experiencia. Claro. Y ahí está. Pues hay que hablarlo más en profundidad, y otros casos que te podemos contar actuales de supuestos viajeros mexicanos del tiempo ahora, a la fecha entre nosotros. Que llegaron ahora. Sí. Yo por lo menos tengo 2 casos que han llegado bastante. ¿Quieres mencionar un poquito de uno? Ya que estamos aquí. Pues uno de ellos es una chica que tuvo un sueño con unos seres que vestían una ropa muy extraña, que iban en una aeronave, estaban volando en un avión así como militar, de estos que tienen así solo 2 filas de asientos. Iba con ellos en el avión, llevaban ropa así como color café, como militar, llevaban una libreta con fechas, con años, pero en el futuro, señalada de acontecimientos importantes. Ella recuerda que se le cae la libreta con fechas está en el suelo del avión, la aeronave se está moviendo, ella no podía ver bien la fecha, pero ya le señalan un día, y fue como lo que comentaba Johanna, un día de hace 2 años, donde se anunció un movimiento muy fuerte para la Ciudad de México, que al final terminó en enjambres. Entonces, ahí, esa es una de las historias. Ella cree que eran viajeros en el tiempo que llegaron en el sueño a anunciarla la fecha donde podría pasar algo fuerte. Y mira, este tema es alucinante porque siempre nos llegan historias de Estados Unidos, de gente de Europa, principalmente de esos 2 lugares, ¿no? Hay casos mexicanos. Ahí están, a la espera de que sean contadas esas historias. Y es alucinante. Alucinante. ¿De qué vas a hablar tú en el World UFO Fest de Nevada? Bueno, pues ahí vamos a estar en Nevada próximamente, en el mes de abril, con Dino de Labra, con todos los compañeros del World UFO Fest. Y yo voy a hablar de los temas que trato en mi podcast Noche de Lluvia, donde mezclo lo religioso con lo ufológico y lo paranormal. Son temas que para mí son exactamente lo mismo, solo que acontecimientos idénticos interpretados desde las creencias y la óptica del testigo. Entonces voy a hablar de la interacción entre esos 3 campos. A todo dar. ¿Y tú? Profecías extraterrestres. Un poquito de lo que hemos abordado hoy, pero ahí desde luego en profundidad.
Voy a mostrar parte de la investigación que he hecho sobre esas profecías, porque he encontrado a nivel internacional cómo esos mensajes que han mandado esos seres nos llevan a los grandes cambios planetarios. Voy a mostrar algunas de las imágenes, algunos de los posibles futuros que están dando los extraterrestres con mapas, y vamos a ver y nos vamos a sorprender que muchos países han desaparecido, que muchas ciudades lamentablemente están bajo el mar y que millones de personas en todo el mundo ya no estarán entre nosotros. Ya no. La tendencia va hacia allá, y sobre eso voy a centrar mi ponencia, y sobre todo que es una investigación original, es una investigación de nosotros, es una investigación que hemos tardado cerca de 10 años, pero que de verdad te pone la piel chinita. No, ya de escucharlos suena hermoso. Sí, te pone la piel chinita cuando ves todo lo que hay alrededor de este tipo de experiencias y de la información que están proporcionando, y cómo ellos van dando esos visos de veracidad para que nosotros nos demos cuenta que estamos prácticamente al filo del precipicio y que nosotros no nos queremos dar cuenta de ello. Sobre eso. Sí, sobre eso al menos. Yo voy a hablar del próximo año como el año del contacto ya más en forma. Voy a aprovechar personas que he ido conociendo en este caminito de mi podcast, y estoy por ahí haciendo estas pequeñas reseñas desde su punto de vista, no nada más leído en un libro, sino vivido. Claro. Tengo por ahí algunas piezas interesantes que me van a compartir para videograbarlas. Y por ahí va a ser lo del tema del 2027, como el año en donde se confirma ya un contacto más puntual. Qué interesante. Ya en forma. Pues vamos a estar súper atentos a esa conferencia, claro que sí. Allá vamos a andar todos bien padre. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos, a todo tu público. Gracias de corazón. Normalmente siempre doy las gracias, muy genuinamente, siempre genuinamente, pero en este caso son como triples gracias. Vine a su estudio, gracias por darme la oportunidad de conocerlos, que no nos conocemos en persona, por darme la oportunidad de entrevistarlos, por la recepción. Un placer. Creo que nunca me ha tocado hacer tantas gracias en una entrevista, pero ahora fueron de todas. Muchas gracias. Qué chido. Sabes que eres bienvenido acá. Nosotros te ubicábamos, sabíamos que todo tu trabajo que estás haciendo, y qué bueno, porque hacen falta voces, rostros, personas que lleguen a multitudes y que puedan seguir sensibilizando a la sociedad sobre estos grandes temas que tanto nos apasionan, y que vemos que la audiencia se fascina cada que hacemos este tipo de colaboraciones, cuando nos ven juntos. Y yo creo que eso es muy importante, porque estamos ayudando a la humanidad a despertar hacia estas grandes temáticas. A compartir un poco el conocimiento. Bueno, pues abrazo para todos, y nos quedamos con un montón de pendientes. Nosotros tres, una lista muy grande. Bye bye. Nos vemos. Hasta pronto.